¿Por qué a ella? ¿Por qué no haberme quedado yo y haberme ido yo y haber sido yo? No mi madre. Y ninguna madre, ningún padre quiere que sus hijos mueran, por supuesto. Pero yo me quería cambiar por mi madre. Se te hace muy duro ver la lucha que ellos han tenido durante muchos años y saber que se te puede ir en cuestión de minutos. Entonces eso se te hace muy duro. El saber que la puedes perder y que la podía perder por 2 veces. En el accidente, sobrevivió al accidente, pero luego saber que allí no sabía si iba a salir o no. Se aferraron todos de repente a la puerta, se cerró la puerta y allí donde cayeron todos. De un pánico general que se creó aquí dentro y la mayoría murieron pues asfixiados, aplastados, escachados. Iban a visitar a mi madre y decían, mire señora, vi a su hija que estaba encima de mí, 3 metros de altura de gente. Y oía el corazón de su hija, pam, 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 pam. Lo que se decía es que las guaguas se encontraron y que un poco al separarse una de la otra se quedó una rueda enganchada de la valla. Dicen que la guagua volteó y ya fue, y yo empecé a voltear, que aquello tendrá pues como 80, 90 metros. Y me enteré por un vecino que lo estaba escuchando en la radio, llamó a una tía mía que estaba al lado para que vinieran a decírmelo. Y la primera noticia fue que mi madre estaba fallecida. Recuerdo esa imagen de ver un chico joven, no sabía quién era, donde estaba, digamos, teñido de negro por la grasa o por el aceite de la guagua que le había caído encima. Intentan ayudarse unos a otros y van cayendo presas de los gases hasta que en total fallecen 11 trabajadores. Entonces le dije a mi madre, iba con el uniforme, yo me voy a buscarlo a las clínicas, yo me iba a ir caminando. Entonces mi madre me dijo, dice, no cariño, Mario ya no está. Y cuando llegué estaba mi suegra y se abrazó y dice, siento que mi hijo está muerto. Y entonces nos dijeron que fuéramos a San Lázaro, que estaban todos arriba. Hay desgracias que nos cambian la vida en un abrir y cerrar de ojos, sin aviso previo, haciendo imposible preverlas. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos algunos de los sucesos inesperados más trágicos sucedidos en las islas en la segunda mitad del siglo XX. ...1979 trajo consigo un nuevo atentado de los Grapo... ...que pusieron una bomba en la cafetería California en Madrid... ...provocando 9 muertos y 61 heridos. Eran tiempos convulsos en un año en el que hubo elecciones generales... ...que ganó la UCD de Adolfo Suárez. También significó el regreso de los extraterrestres a Canarias... ...o eso pensó la gente, porque en realidad... Como ya había pasado tiempo atrás, el OVNI era un misil Poseidón posiblemente disparado por un submarino norteamericano. En Eurovisión, Betty Misiego y su canción estuvieron a punto de darnos la tercera victoria en el festival, pero los españoles, generosos como somos, le regalamos la victoria en el último momento a Israel, la máxima rival, dándole 10 puntos decisivos. Braulio, que había participado en el certamen 3 años atrás, con mucho menos éxito, se desquitó con Mándese a mudar, canción publicada en el disco Canto a Canarias, que se convirtió para muchos en todo un himno, una declaración de principios y de orgullo nacionalista. Donde hoy encontramos esta escultura en homenaje a las víctimas, hace 40 años se erigía la empresa Ojeda, una factoría puntera del sector conservero
que a principios de 1979 fue también el escenario de una tragedia. 11 personas murieron en su interior como consecuencia de las emanaciones de la fosa séptica de un gas que resultó ser letal. Te vas dando cuenta de cómo fallecieron, leyendo toda la información de los técnicos, la intervención de los bomberos y impactado sobre todo por ese hecho, ¿no? De cómo 11 compañeros, 11 amigos, a pesar de que sabían que algo ocurría, no sabían qué exactamente, pues tirando de honor y de humanidad, pues se arrojaron a un foso de una altura de 3 metros aproximadamente para rescatarse. 4 de enero de 1979, 2 trabajadores de la empresa conservera Ojeda, en Las Palmas de Gran Canaria, descienden a una galería en la zona en la que se almacenan los restos putrefactos de pescado con la intención de desatascar el desagüe. Lo que no saben es que la descomposición de los restos acumulados junto a la sangre atascada en los conductos había generado un gas extremadamente tóxico. Al inhalarlo, uno de ellos, el de mayor edad, muere de inmediato. Al verle desplomarse, su compañero regresa rápidamente pidiendo ayuda y muchos trabajadores intentan entrar y arrastrarlo hacia afuera, pero uno tras otro van sucumbiendo a los efectos del gas. Finalmente, 11 personas, la mayoría menores de 30 años, perecieron ese día. Solo hubo un superviviente. Tú tienes conocimiento, investigas, tienes acceso a la investigación de este caso y eso justamente es lo que te inclina a escribir este libro. ¿Qué sucedió ese día? Ese día, tras unas circunstancias que habían sucedido en años anteriores en esta conservera, se produce, bueno, todo comienza, digamos, en los últimos días del año 1978, en diciembre. Se produce una inundación provocada por unas deficiencias estructurales que tenía la fábrica. Se produce la inundación en lo que era la antigua fábrica de hielo, que era un sótano que había inferior a esa nave principal de la fábrica. Los responsables de la empresa obligan, porque así se demostró luego judicialmente, a 2 de los operarios a bajar a esa estancia a desatascar el emisario que sacaba el agua con los restos de desechos de la propia empresa hacia el mar. Al mayor, que para mí antes era un señor, con 35 años creo que tenía, ¿no? Y el otro con 16, le dijeron que tenían que bajar a limpiar, pero ellos sabían que tenían que bajar los bomberos, porque eso estaba como putrefacto y ahí tenían que haber ido a los bomberos. Al quedarse en esas aguas restos de pescados, producto de la propia fábrica, incluso aunque eso no llegó a quedar justificado o demostrado, posiblemente también con los desechos del alcantarillado de la ciudad, al meterse esos primeros trabajadores para desatascar ese emisario, se produce una liberación de los gases que habían en el agua, producto de esos desechos que te comentaba, y caen afectados por esos gases, ¿no? Pero según me contaron, cuando bajaron ellos, al limpiar, quitar la suciedad, el muro se empezó a mover y se cayó el muro encima del mayor. Y después el joven, el de 16, subió a pedir socorro, que se había caído un muro. En un primer momento, uno de esas 2 personas consigue salir fuera, que es el chico más joven, y solicitar ayuda. Y producto del compañerismo y de la amistad que había entre todos esos trabajadores en esos años, pues intentan ayudarse unos a otros y van cayendo presas de los gases hasta que en total fallecen 11 trabajadores. Nadie sabía que estaban esos gases. Lo que pensaban era que era un muro y que no lo podían levantar. Entonces las personas que iban pasando, como mi marido, como el marido de mi amiga, como el marido de otras tantas, el hermano, el padre, el sobrino, porque todos teníamos familia, bajaron a ayudar. Ellos iban entrando pensando que los compañeros se estaban ahogando en las aguas y finalmente, y conscientes del riesgo que existía y que en medida de prevención de riesgos laborales en aquella época había poca observación de estas medidas, y en esta empresa, y así se demostró en el juicio, eran nulas, pues provoca el fallecimiento de estas personas. Yo estaba allí, pero no estaba en donde pasó realmente, estaba arriba. Parábamos a comer,
Y sobre las 3 de la tarde empezó un griterío, mucha gente moviéndose al fondo de la fábrica. Yo estaba más arriba de la fábrica y había mucho movimiento y no nos dejaban pasar a la gente para abajo. ¿Qué tipo de gas es el que provoca o el que produce ese pescado en descomposición? En este caso es el ácido sulfídrico. En cuanto ocurre el accidente, ya rescatan a las personas, los bomberos de Las Palmas, vienen los inspectores de trabajo y se hacen todo tipo de investigaciones y se descubre que había mucha cantidad de gas mortal para cualquier persona. O sea que hubo mucho movimiento, vino el médico de la empresa, yo vi una compañera mía que su novio también murió, que le pusieron una inyección, yo no quería que me pusieran nada, porque yo pensé que no pasaba nada. Sabía que había un accidente, pero no pensé que había muerto. Pues el 4 de enero del 79 pasa que me incorporo a mi puesto de trabajo porque había dado a luz y ya mi niña ya tenía casi los 3 meses, me incorporo a mi puesto de trabajo y por la tarde esperando a que viniera mi marido a buscarme con mi niña, no apareció, me fui a merendar, que yo vivía en el apartamento al lado de Galerías, en un apartamento, y fui, tampoco estaba allí, me extrañó, pero terminamos de merendar una compañera y yo, me fui para mi trabajo y viene un tío mío a buscarme y me dice, mira, nos tenemos que marchar porque Mario tuvo un accidente. Yo me volví loca, empecé a llorar sin saber qué tipo de accidente ni nada. Le pregunté a mi tío ya después, más tranquila, qué pasaba, y me dijo que se había partido un brazo y yo salí con que se había partido un brazo. Yo tenía un hermano trabajando y le preguntaba a mi hermano, Juan, porque no veía a mi marido, y Juan se me hacía así. Digo, ay, tuvo un accidente, Juan se tuvo un accidente, pero nadie dijo nada tampoco, ¿sabes? Sacaron al encargado por otro lado y estaba vivo. Pues cuando sacas a otra persona por otro lado y está vivo, tú piensas que nadie está muerto. Llegamos a mi casa, allí había un mogollón de gente, le pregunté a mi madre que dónde estaba, y mi madre me dice que no sabía. Digo, ¿cómo va a tener tu yerno un accidente, mamá? Y no vas a saber. Pero yo quería saber dónde estaban, nada más. Entonces le dije a mi madre, iba con el uniforme, yo me voy a buscarlo a las clínicas, yo me iba a ir caminando. Entonces mi madre me dice, no, cariño, Mario ya no está. Alguien decidió que me tenían que llevar a mi casa. Luego me llevó un compañero que nunca más lo he visto. Voy a mi casa y cuando llegué a mi casa el chico me dijo, Cristi, te lo tengo que decir, Juan se ha muerto. Llegó mi hermana con mi hija y solo recuerdo coger a mi hija y apretarla, que me la tuvieron que quitar porque casi no la ahogo yo. Y después ya recuerdo la vecina de mi madre que tenía una tienda abajo, que me bajó, me hicieron cambiar de ropa porque la blusa del uniforme era en fucsia. Me vistieron de negro de arriba abajo y me dijeron que nada, que teníamos que ir al cementerio. Yo recuerdo ir en el coche y yo miraba por fuera y digo, esto es un sueño, me voy a despertar, voy a ir al apartamento porque Mario está allí, porque vienen las Navidades, porque... Luego recuerdo de llegar al cementerio, llegar a la puerta y vi una fila de cajas enorme. Y entonces yo ante aquello ya perdí la noción. Y yo bajé corriendo a la clínica, al hospital del Pino, pero que habían 2 chicos ingresados allí. Y cuando llegué estaba mi suegra y se abrazó y dice, siento que mi hijo está muerto. Y los 2 chicos que estaban ahí no eran, entonces nos dijeron que fuéramos para San Lázaro, que estaban todos arriba. Y ya está, y arriba está. Y recuerdo que me llevaron al baño y me la encontré a ella en el baño. Y nos abrazamos y me dijo, dice, ay, Tini, ¿viniste? ¿Y Mario? Digo, no, Mario falleció, Cris. Digo, ¿y Juanso? Dice, no, también falleció. Y no te sé explicar lo que sentí en ese momento, porque fue como si volvieras a la realidad de que no había sido una persona sola, sino todas aquellas personas que no me habían dicho que... Me rompió la vida. A mí me la rompió. Sin lugar a dudas me la rompió para siempre.
Y luego recuerdo que yo quería abrir aquella caja y no me dejaban, porque a mí no me dejaron verlo. ¿Cómo actuó la empresa? La empresa, en un primer momento, por las declaraciones de las personas implicadas que estaban allí, de los responsables, claro, ellos alegaban que no había sido culpa de la propia empresa, pero claro, era una empresa que quería eximir su responsabilidad y siempre alegaba pues eso, que no tenían culpa de ellos, que los productos que habían originado los gases eran del alcantarillado de la propia ciudad, que conectaba con ese emisario en el exterior de la empresa. Y así, ¿no? Eximiendo toda su responsabilidad. Hubo mucho juicio, la empresa se quería quitar los problemas de arriba, como que ellos no fallaron. Si por lo menos hubieran habido las máscaras que ellos decían que habían, más de uno se hubiera salvado. Más de uno se hubiera salvado. Ese primer juicio en el que absuelve a la empresa viene a decir que los propios trabajadores eran los que habían causado su muerte, ¿no? Y eso es lo que los familiares no querían, que la empresa era la culpable y que sus familiares, por ese arrojo de valentía y de rescatarse los unos a los otros, pues habían fallecido. Salió un juicio, salió que ellos no estaban en condiciones no tenían las herramientas necesarias para que ellos se salvaran y ya está. En todos los juicios que fuimos a Madrid, que bueno, fue una odisea, no me cuadraba lo que decían, para nada. De hecho, mi hija pequeñita una vez me dijo, mami, pero si aquí pone, pues ella leía todo, si aquí pone que allí había escaleras porque papá no cogió las escaleras, digo, ¿por qué no había, mi amor? Dice, pero mami, mira lo que ponen, que había máscaras de gas. Digo, no habían, cariño. Esos son cosas que se inventan. En el primer momento la justicia sentencia que la empresa no tiene culpa, con lo que se venía a entender que eran los propios obreros los que habían causado su propia muerte. Entonces los familiares no están de acuerdo, presentan un recurso, va a un segundo juicio en el 86 en el Tribunal Supremo. Ahí por un error de forma en el juicio se vuelve a realizar otro juicio en 1988 y ahí ya sí se condena a 2 trabajadores responsables de la empresa y a la propia empresa como subsidiaria por las deficiencias, y queda demostrado que entre la falta de prevención de riesgos laborales que tenía que haber evitado que los trabajadores bajaran a ese sótano, la mala praxis a la hora de ordenar a esos trabajadores que bajaran a realizar esas tareas, que ya se tenía conocimientos previos desde el año anterior de que ese episodio de inundación del sótano ya se venía produciendo, es lo que finalmente condena a la empresa como responsable de la muerte de los 11 trabajadores. Yo sé que una vida no se puede compensar con dinero, pero las familias salieron compensadas de esta tragedia. Sí, 10 años después, el accidente fue en 1979, en 1988 es cuando ya se condena a la empresa y recibieron una indemnización los familiares, que como tú bien dices no suplanta la vida de una persona, de un ser querido. Previo a ese último juicio, una parte de la empresa o de la aseguradora se les acercó para intentar llegar a un acuerdo económico y los familiares con ella en la cabeza dijeron que no, que ellos no querían dinero, que lo que querían era que se condenara a quien se tuviera que condenar por la muerte de sus seres queridos, ¿no? Que era justicia lo que se pedía, era justicia, no otra cosa. El encargado, y lo voy a comentar porque que Dios me perdone, yo no lo he podido perdonar en la vida, ni lo perdonaré, porque él dijo una vez que él también entró, pero que no sabe por qué Dios lo dejó libre. Y yo le dije, yo sí sé por qué te dejó libre. Te dejó libre para que contaras lo que pasaba allí debajo, pero se equivocó de persona, porque tú no entraste por el mismo sitio. Tú te fuiste por la mar fea y entraste por otro hueco. Y cuando empezaste a notar lo del gas, claro, el poco gas que cogiste, te ingresaron. Pero ¿cuánto tiempo estuviste ingresado? Y ahora cuentas las mentiras que contaron. No lo podía ver, estuve años sin poder verlo, sin poder mirarlo. Años. Hoy en día ya lo puedo ver. Él sabe. No hay que decir nada. Si él puede vivir, pues ¿cómo no voy a poder vivir yo?
Siempre te preguntas, ¿cómo hubiese sido si? A veces la mala fortuna consigue que un simple trayecto en carretera acabe convertido en una desgracia. Es lo que sucedió en esta localidad tinerfeña de Taganana. Un 28 de septiembre de 1991, dos guaguas se cruzan en una curva muy cerrada. Una maniobra desgraciada y una de ellas se despeña desde una altura de 60 metros. En la guagua iban 10 personas, solo 4 sobrevivieron al accidente. Son sentimientos contradictorios que te van dando. Que por qué no cogió la primera, por qué se fue en esa, por qué no fui yo, por qué no me pasó a mí en vez de ella. Todavía hoy en día me lo sigo preguntando. Que ojalá hubiera sido yo y no hubiera sido ella para no haberla visto pasar todo lo que le vi pasar. Sábado 28 de septiembre de 1991, 11:20 de la mañana. Una guagua de la compañía Titsa, que cubre la línea entre los barrios de San Andrés y Taganana en Santa Cruz de Tenerife, se cruza con otra guagua turística en este punto del macizo de Anaga. En una infortunada maniobra, el vehículo rompe la valla protectora de la carretera y se despeña al vacío desde una altura de 60 metros. En su interior viajaban el conductor, que fallece, y 9 pasajeros, de los cuales 5 también pierden la vida. Los supervivientes fueron atendidos de politraumatismos y quemaduras. Los motivos del accidente se desconocen, aunque muchos apuntan que la estrechez de la carretera y la peligrosidad de las curvas pudieron ser los responsables. Ese día que subió usted en la guagua, ¿por qué iba en la guagua? ¿Qué iba a hacer? ¿Lo recuerda? Sí, iba a ir a dar con mi hija a Santa Cruz, que mi madre me había dado un cheque para que cobrara y yo también iba a cobrar lo mío, porque yo trabajaba de lunes a viernes en Maralía, en ayuda a domicilio. Y mira la casualidad, mis hijos iban a ir y mi hija me estaba esperando allá y mis hijos iban a ir a la fiesta San Roquito y se quedaron aquí, porque si no se hubieran matado ellos también. Mi madre marchaba para Santa Cruz, cogió la guagua a las 12 menos 20, yo inclusive ese día pensaba ir con ella, pero me fui un día antes. Y en principio ella pensaba irse en la primera guagua, no en esa, pero decidió irse. Las cosas del destino, que es lo que yo digo siempre. Con un amigo que me había propuesto ayudarle para hacer de guía con un grupo de chicos que venían de Santa Cruz, y decidimos, en vez de coger esa guagua que se accidentó, decidimos subir caminando hasta la cumbre para esperarlos en una zona tranquilamente sentados. Y ya la guagua, mi marido la había cogido por la mañana y le había dicho el chofer que la guagua no la encontraba él bien y que él no entendía esa guagua porque era una guagua automática, pero no la cambió. Y al llegar a la curva abajo, se nos metió una guagua de Titsa misma, lo que venía llena de niños. Lo que se decía es que las guaguas se encontraron y que un poco al separarse una de la otra se quedó una rueda enganchada de la valla y que eso fue la que la obligó a... la tiró. Y los guardarrieles, eso, lo tenían despegado, ahora no, ya lo pegaron con el cemento, se les metió lo que es, se enganchó eso con la guagua. La guagua dice que hizo como un pino y ya cayó. Y sé que la guagua que se encontró era de una excursión de colegio o de algo. Y los chicos del colegio fueron los que le dijeron al chofer que la guagua se había caído, los que iban detrás en la otra guagua. Ella siempre me decía, cuando estaba ingresada, dice, no, es que el palmero, porque aquí lo conocíamos como el palmero, el conductor. Y ella siempre me decía, Dulce, es que cuando pasó el accidente, el palmero me miró y me dijo, Mari, nos matamos. Yo iba sentada, porque a mí me gustaba siempre ir con el chofer sentada, y entonces noté como que un choque y pensé para mí, ahora vienen y nos encuentran todos muertos. Estábamos sentados en lo que nosotros llamamos aquí los malecones, que son los muros que están en la carretera, ¿no? Y oíamos sirenas por los valles. Y muy lejano, pero nos resultaba raro, pensábamos que algo había pasado. Y un chico que pasaba, que iba hacia la laguna, le preguntábamos, un chico del pueblo, que había habido un accidente y y un coche, nos dijo en principio, un coche se había ido por el precipicio, ¿no? Entonces él se fue porque creo que tenía que ir a trabajar
Y lo curioso de todo eso es que ese chico era sobrino y primo de las dos víctimas del pueblo, pero no lo sabía. Dicen que la guagua volteó y ya fue, y yo empecé a voltear, que aquello tendrá pues como 80, 90 metros. Y volteé. A mí me dejó detrás, en un muro que hay allí grande, a mí me dejó. Y cuando yo me vine a enterar fue cuando ya estaba en la carretera de abajo, que volví a recobrar el conocimiento. Yo me quedé con la cabeza hacia los malecones de abajo y los pies hacia arriba. Nosotros decidimos, mi compañero y yo, echarnos a caminar por toda la carretera hasta a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Porque claro, pensábamos, entra, si es alguien del pueblo, un coche, alguien de la familia, no sabemos. Viene la noticia y enseguida la vecina te avisa, mira, se volcó la guagua, se pasó esto, pasó lo otro. Es como se entera uno, porque entonces no había ni móviles ni nada. Y cuando ya llegamos a una curva donde se veía lo que había pasado, pues gente, ya había 2 o 3 personas del pueblo, le preguntábamos, hombre, ellos nos dijeron, hombre, ¿no ves lo que pasó? La guagua de Taganana se fue ahí. Recobré el conocimiento otra vez y no hablé, sino oía el rebumbio de la gente y miré para arriba y vi que había un rebumbio. Fue un poco la curiosidad, ¿sabes? Que en ese momento no me dijeron, vamos, y fui. Yo solo vi a uno de los chicos, que estaba muerto. Y yo salí despedida. ¿Y eso fue lo que le salvó? Sí, eso fue lo que me salvó. Porque salió el otro chiquito que salió primero que yo, la guagua le pasó por encima y lo quemó. Recuerdo esa imagen de ver un chico joven, no sabía quién era. Ya después me enteré que era un chico de Santa Cruz de 16 años o 17, donde estaba, digamos, teñido de negro por la grasa o por el aceite de la guagua que le había caído encima. El chico en mitad de la carretera, tumbado, y como cubierto de aceite, como si estuviera cubierto de aceite. Una señora la cogió, había subido en esa misma guagua para ir a una propiedad, echarle de comer a unos animales que era de San Andrés, y cogió creo que esa misma guagua, y digamos a muy poca distancia de donde o donde tenía su finca, pues murió. Había una señora que quedó allí al lado mío, la llamé y le dije, Lilia, Lilia, y entonces ella abrió la boca, se abrió la boca y la cerró 2 veces y se expiró, porque esa sí se murió. Yo estaba en casa de mi abuela y me enteré por un vecino que lo estaba escuchando en la radio. Llamó a una tía mía que estaba al lado para que vinieran a decírmelo. Y la primera noticia fue que mi madre estaba fallecida, porque dijeron su nombre en la radio. Y yo hacía así, me tocaba la cara a ver si la tenía destrozada. Y lo único que recuerdo es que yo decía, mi pierna, porque la pierna es la que yo sentía que... Y fue que me sesioné la femoral, pero los de la camilla, los de la ambulancia ya los llamaron enseguida. Un señor que estaba allí, me querían otra gente sacarme de allí y meterme en un coche. Y entonces dijo el señor, y dice, no, a ella no la saquen, sino ella espera que venga la ambulancia, que ellos saben cómo la cogen. Porque si en ese momento me hubieran cogido, me hubieran matado, porque yo me sesioné la femoral. Me recogieron, me llevaron a la Candelaria, que es donde la trasladaron a ella. Y la casualidad que encontré un conocido allí en la entrada, y me dijo que mi madre estaba viva, que la había visto entrar viva. Ya me llevaron para la residencia, allí me metieron en la URPA y estuve 3 días en la URPA. Cuando vi a mi madre por primera vez, que incluso me advirtieron que no llorase cuando entré a la URPA, me sacaron rápido. Yo no conocía a mi madre. Mi madre estaba totalmente desfigurada. Me decían que podía perder la pierna. La pierna me la querían cortar. Y llegó el traumatólogo y le dijo, dice, a ella no, dice, tú no le puedes hacer otra cosa. Y dice, no, dice, pues mira, ¿cómo salgo yo ahora? Y después le digo a los familiares que a la madre le van a cortar la pierna. Y entonces él procuró, el cardiovascular procuró y me pusieron un bypass y entonces me salvaron la pierna que la tengo hoy todavía. Se te hace muy duro saber que pude haber perdido a mi madre en el accidente, pero después era saber que la podía perder ahí. Porque me decían que estaba muy grave y que no sabían si escapaba. Estuve 4 meses allá, estuve 4 meses acostada, haciendo cosas y después ya me levanté de la cama y me pusieron con una andadora y yo caminé con la andadora. Todavía recuerdo coger las pinzas y sacarle a mi madre cristales de su cuerpo. Estar encamada y
Y ella decirme, tengo algo, y verme con la pincita sacándole cristales. Yo esos recuerdos los tengo grabados. Después me llamaron para ir a declarar el forense, a ver cómo había sido. Y habían dicho que el chofer tuvo la culpa porque dice que iba corriendo mucho. Y el chofer, ¿cómo crees que de unos 40 metros que hay allí, o 50, no sé lo que es eso, iba a coger velocidad? No, sino que querían echarle el muerto a él y encima que se mató. El intentar culpabilizar al conductor, que para nosotros llevaba con nosotros muchísimos años. Y yo considero que él no tuvo culpa, ni él ni el otro. Fueron acciones que se dieron en ese momento y ya está. Fue el destino, el que esa guagua tenía que caer. Y ya está. ¿Y eso cómo le marcó la vida, María? Me la marcó en un sentido, no porque cogiera miedo, sino el trauma que tengo ya se me ha ido. Pero lo que yo no soportaba era o un coche grande o una guagua, un camión, que cuando la guagua iba yo venía así y que se me viniera en contra de mí. Porque eso es lo que yo recuerdo. Que te quedas con un temor al cual sabes que tienes que vencer, porque si no tienes coche, tienes que ir a Santa Cruz, tienes que decir, por aquí tengo que pasar. Maris misma ha cogido la guagua muchísimas veces, ¿no? ¿Y eso cómo le marcó la vida, María? Al año, dice, pero tú eres capaz de ir a coger la guagua. Digo, oye, ¿qué cojo si no tengo otro transporte? Mis hijos tardaron años en coger la guagua, porque dice que ellos no se encontraban con ánimos de eso. Sí, nosotros miedo le tenemos porque sabemos que vivimos en una zona bastante abrupta y que estas carreteras no perdonan ninguna equivocación. Que eso fue una cosa grande, grande. Lo de Dulce, matarse a aquellos dos, tanto el chofer, aunque no fuera de Taganana, se sintió porque ese chofer llevaba aquí mucho tiempo viniendo. 6 personas se murieron, los demás tuvieron problemas. Claro que fue un desastre, porque tú sabes, en los pueblos chicos no hay otra cosa. Después, eso es como si se te cayera una carga grande encima, aunque no sean familias tuyas, aunque son vecinos, los estás tratando siempre. Eso es un dolor que no se quita tan fácil tampoco. Tú cuando lo ves desde fuera, puedes comentar, puedes opinar, pero ya cuando te toca de cerca es más difícil. De aquí eran 3. Eran 3, una señora que quedó medio inútil, pero se recuperó, y los 2 que murieron, el niño y la tía. Cuando son personas mayores, pues quieras o no te duele igual, vamos a ver, pero lo del niño fue un shock para la gente. La madre Tata, la madre del niño, yo me acuerdo de mi casa, estarlo oyendo en el duelo, y los gritos por mi hermana, mi hijo, mi hermana, mi hijo. Y yo cuando la vi no le hablé, es que no hay palabras, no las hay. Yo creo que a mí no me consolaría ninguna palabra. La madre, yo no sé si tenía otro hijo, si no tenía otro hijo. Y imagínate el disgusto de cuando al poco tiempo queda embarazada. Tiene una niña y el mismo día que se mató el hermano, entró la niña a la puerta, a la casa de la madre. Ese es el detalle que le ha quedado quizás más a la gente, que se le pagó con aquella niña. Ha pasado más de medio siglo, pero aquí en Granadilla de Abona no olvidan lo que sucedió entre los muros de este convento en 1963. El edificio se habilitó como dependencia policial para el carnet de identidad. Ese día había mucha gente cuando la segunda planta se desplomó. Como consecuencia directa, solo hubo una víctima mortal. Pero la gente entró en pánico y en la huida murieron aplastadas y asfixiadas otras 23 personas.
Esto eran todas las paredes por aquí en chorreras de sangre, era un espectáculo dantesco. Al día siguiente zapatos, partes de ropas de las personas, carnets de identidad sin terminar, todos por los suelos. 3 de febrero de 1963, Granadilla de Abona, Tenerife. El antiguo convento franciscano de San Luis Obispo, convertido en aquel momento en casa consistorial, acoge ese día a unas 1.300 personas, muchas de las cuales se habían desplazado para obtener el documento nacional de identidad. Otros se encontraban en el interior para resguardarse de la lluvia y el granizo que caían en ese momento. A las 14:35 cede parte del corredor superior del claustro, donde estaban las mesas de atención al público, causando la caída al patio interior de personas y materiales y creando el caos. La muchedumbre asustada trata de huir rápidamente y es en ese momento cuando sucede la tragedia, ya que la avalancha de gente que intenta escapar motiva que muchas personas caigan al suelo, siendo aplastadas por la aglomeración. En total murieron 18 mujeres, 6 hombres y hubo más de un centenar de heridos. Este convento en aquel momento era la cárcel, era la sede del ayuntamiento o casa consistorial y era también la sede del juzgado de primera instancia de instrucción y también del juzgado comarcal, es decir, que era un edificio muy importante, digamos, para la infraestructura civil de este municipio. Ese día, el día 3 de febrero de 1963, se programa aquí la expedición del Documento Nacional de Identidad para que la gente de este sur nuestro no tuviese que ir a Santa Cruz de Tenerife a renovar o sacar por primera vez su carnet de identidad. Venía mucha gente, por ejemplo, de los municipios de Granadilla, del Draguito, del Salto, de los Blanquitos, de Chimiche y de Arona y de varios sitios, por ejemplo, de la isla, porque se convocó para hacer el carnet y la gente trabajaba los domingos y aprovechaba para hacer el carnet ese día, ¿no? Fernando, el día que se desplomó toda la balconada, esta de aquí, en la que nos encontramos hoy, en este patio, ¿usted dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba abajo en el patio, mirando para ver cuando lo tocaba ir a poner las huellas. Y la gente, pues, el que iba nombrando, iba subiendo la escalera. Y el día de la tragedia salimos de mi casa, mis 2 hermanas y yo, fuimos a la Santa Misa y después de la Santa Misa vinimos aquí. Entonces era un día muy gris, estaba serenando y subimos al corredor y entonces había una señora por aquí, por el rincón este aquí, y dice, estoy viendo cosas aquí que no me satisfacen mucho. Y eso fue la cosa, porque estuvo lloviendo ese año un mes y pico, casi todos los días. Casi todos los días llovía. Y las paredes esas no estaban encaladas como estas, sino se veían las piedras y de barro y esas cosas. Llovía copiosamente, incluso hay gente que decía que granizaba, pues mucha gente se refugió aquí en este patio. Y yo estaba en el corredor por aquí, por este lado, para la plaza, y vi a mi hermana por la calle y le dije así. Digo, mira, tengo la cartulina tuya, sube. Entonces mi hermana subió y le di la cartulina. Dice, ¿ya almorzaron? Porque tenía una hermana cerca por aquí, ¿no? Digo, no, era como la 1:30 más o menos. Digo, mira, Blanca, voy a ir a casa de mi hermana que vivía por cerca de aquí a almorzar, ¿vale? Y a eso de las 2:30 de la tarde o 2:35, parte de este corredor, no todo, porque da la sensación de que el edificio se cayó todo. No, se cayó solo esta esquina que tenemos ahí sobre la puerta de la ermita. Pero cayó sobre algunas personas, y cascotes y maderas y demás cayeron, y en ese momento hubo algunas defunciones. De repente siento un estampillo en la frente, en la nariz, y me tira los dientes. Y entonces pues me quedé ahí trasteando en medio patio, y entonces la gente toda, de repente, corriendo
de un lado para otro, se va a caer el convento, se va a caer el convento. La gente empezó a correr despavorida. Sí, de repente no sabía. ¿Por qué? ¿Qué pensaba? Que pensaba que se iba a caer todo el edificio abajo. Pues la gente toda corría para un lado, otros corrían para otro, y para la puerta, otros bajaban para las escaleras para abajo. Como fue aquello de repente, pues todo el mundo salía como cohetes, a cada uno por donde podía escaparse. Realmente las defunciones se produjeron por culpa de la estampida, es decir, de un pánico general que se creó aquí dentro y la mayoría murieron pues asfixiados, aplastados, escachados. Incluso tengo documentación de personas que aquí, que era donde estaba la puerta, detrás de mí, había muchísimas bicicletas aparcadas, la puerta se abría para adentro y era muy difícil, y entonces la presión de la gente obligó a algunos a que las manos se rindieran y le perforaron el pecho los manillares de las propias bicicletas. Y salían para la puerta a ver si podía salir, pero como se aferraron todos de repente a la puerta, se cerró la puerta y allí donde cayeron todos los muertos que hubo. No los vi como eran, pero decían que murieron asfixiados de golpe y subirse uno arriba de otro. No se podía abrir ni para adentro ni para afuera, porque era una altura de como de 3 metros de gente y entonces no se podía bloquear la puerta, pero es que no se podía, de ninguna forma se podía mover la puerta. Porque si botabas la puerta para adentro, mataría a la gente que estaba adentro, y si la echas para afuera, pues lo mismo. Es una cosa, la puerta fue lo que bloqueó todo. Yo me quedé aquí buscando si vi a mi padre, yo vi a mi madre, y todo el mundo buscando unos a otros, y mientras se desalojaron la puerta, la abrieron. En ese mismo momento salió un señor de aquí dentro ya de los heridos, que lo sacaban para adelante de la farmacia Duro que estaba enfrente, y lo colocaron en la acera, herido, no sé si ya estaba muerto, si no. E incluso se veían las mujeres embarazadas, fallecidas, con los niños voluptuando dentro de sus vientres. Otras personas, incluso el corazón no fue capaz de aguantarles tamaño dolor y cayeron fulminados en las propias calles. Esto era una tragedia porque resulta que no había comunicación, no había sino solo 2 médicos, entonces la gente tenía que ir con los furgones a Arico a llevar a los heridos y a los que estaban casi medio muertos ya. Aquel día fue un día tremendo, puesto que nosotros no teníamos las comunicaciones con las que contamos ahora. Había que ir por esta carretera vieja dando vueltas y revueltas hasta casi 4 horas llegar a Santa Cruz con un herido. Era asunto difícil. Y entonces encontré a mi padre y me lo llevo a rastros por la carretera arriba. Y llego arriba al cine con él, y entonces dice, no, don Blas dice que ya no recibe a más nadie porque está lleno el despacho, lo tiene lleno de gente, y están muertos unos, otros que no da vivo a curarlos, que pidieran auxilio y fueran para Santa Cruz. Yo estaba fuera en la puerta muy tranquila, pensando que mis hermanas, verdad que la ignorancia, que estaban en el corredor y que, claro, pero no lo que uno piensa, sino lo que pasó. Entonces resulta que llega un furgón y se va mi hermana, la pequeña, en ese furgón. Y llegó a Arico, los médicos lo observaron y le dice el médico a mi padre, no hay nada que hacer. Yo estuve en Santa Cruz, en el hospital 2 o 3 días. Entonces mi padre saliendo, entrando la otra hermana. La pequeña tenía 16 años y la mayor 25. Entonces también el médico la observó y le dice el médico, dice, mire caballero, su hija no tiene solución. Se puso una
morgue en lo que era entonces el cine de San Antonio, y allí fueron yendo a parar todos los fallecidos, en aquel tiempo creo que hasta 20 y algo, porque algunos se repartieron hacia otros lugares, y Granadilla puso todo lo que pudo. Yo siempre digo que puso sábanas, puso mantas, puso cocina y puso mucho amor por todas las personas que fueron damnificadas. Todo el pueblo unido, eso era, el día del funeral era de la iglesia. Aquí abajo era como si fuera una multitud de gente, que eso lo recuerdo yo, siempre lo tengo en mi mente y en mi corazón. El entierro al día siguiente fue algo espectacular, fue una estampa, vamos, para cine, una estampa para la historia, ver toda esta calle San Francisco prácticamente desde la iglesia hasta el propio cementerio, cubierto de gente, cada familiar con sus propios cadáveres delante delante del grupo de personas que les acompañaba. Se pusieron todos los cadáveres en el cine San Antonio y ahí fue el funeral de todos los difuntos, todos ahí. Pero vi mis hermanas, nunca había visto unos difuntos como a mis hermanas. Entre la gente que murió había gente que usted conocía. ¿Había vecinos que usted conocía? Sí, tres eran vecinos míos. Están ahí, el nombre José Toledo, la otra la llaman Lorenza y la otra era, no me acuerdo el nombre de la mujer de Antonio Quintero, el médico. Iban a visitar a mi madre y decían, mire señora, vi a su hija que estaba encima de mí, 3 metros de altura de gente, y oía el corazón de su hija, pam, 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 pam. Y yo pude salir debajo de ella y me salvé, pero ella se quedó. A partir de ese momento se creó una comisión para recaudar dinero, incluso el Consejo de Ministros del general Franco dio 2 millones de pesetas para todos los niños damnificados, todas las personas damnificadas, hacer casas, viviendas para los que no tuvieran, recoger los niños e internarlos en los colegios de Santa Cruz de Tenerife, y en todas las escuelas de Canarias se hicieron recolectas con muy poquitito dinero porque eran niños y demás, pero todo eso vino a parar al fondo de la fundación. Y el pueblo estaba muy unido para todo lo que hiciera falta. El edificio se abandonó y entonces en las actas municipales existe un acuerdo según el cual este edificio había que derruirlo para crear aquí un edificio de nueva planta, para albergar los juzgados, las casas consistoriales y los funcionarios, es decir, un edificio, digamos, de lo que ahora llamamos de uso múltiple. Pasaba por la carretera, pero no quería entrar aquí dentro más. ¿Le traía malos recuerdos? No quería verlo más. El Cabildo interviene y Patrimonio no deja tocar esto para nada. Él se compromete a recuperarlo y entonces pues empieza con un primer proyecto de recuperación, pero se quema en los años 90. Luego pues habilita otro presupuesto para la recuperación y es el edificio que vemos ahora. Y eso es una cosa que es inolvidable. Eso 1000 años que tú dures, eso no se te va a quitar nunca del corazón. Al principio sí. Al principio lo tenía metido en la cabeza todo el ruido, el follón y la gente corriendo y todo eso, pero ya hasta la fecha de hoy no, ya ni me acuerdo del recuerdo nada más. Al contrario que las películas, la vida real no entiende de lógica ni estructuras. Muchas veces no da advertencia ni segundas oportunidades. Los seres humanos, que siempre intentamos racionalizarlo todo, nos desesperamos tratando de buscar culpables. Nos esforzamos en pensar cómo evitar situaciones que ya son inevitables porque pertenecen al pasado. Sus conclusiones sobre los casos que les hemos presentado son solo suyas. Quizá vean clara una relación causa-efecto, quizá no. A veces las tragedias simplemente suceden y no podemos aprender nada de ellas, solo de nosotros, de cómo reaccionamos, cómo seguimos adelante.
La vida es un regalo con fecha de caducidad desconocida. La vida nos puede cambiar en un suspiro. Por eso, hay que aprovechar cada momento sin postergar ni un solo segundo la posibilidad de ser feliz. Antes culpaba a todo. Hoy en día ya te digo que no lo sé. Porque pasó el accidente. ¿Se podía haber evitado? Sí. Pero pasó. Ya no hay nada que hacer.